Andrea Chávez, Laura Ballesteros y Carolina Villano debaten sobre el proceso de insaculación que definirá las candidaturas para la elección del Poder Judicial en junio de este 2025. Luego de que el Senado de la República ha decidido adelantar al 30 de enero la insaculación de los candidatos a jueces, magistrados y ministros para la elección del Poder Judicial, originalmente programado para el 31 de enero, el cambio busca evitar contratiempos y cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La mesa directiva del Senado, presidida por Gerardo Fernández Noroña, informó que el procedimiento se llevará a cabo a las 12 horas del jueves 30 de enero. La sesión será pública y transmitida a través del canal del Congreso y las plataformas digitales del Senado, garantizando transparencia en el proceso. Durante el debate, Andrea Chávez menciona que no se van a elegir a jueces y magistrados a través de una tómbola. Lo que se realizará es un proceso previo a la selección de las candidaturas que van a aparecer en las boletas, debido a que los candidatos ya pasaron por una primera y segunda etapa, por lo que la tómbola solo seleccionará cuáles serán los candidatos que aparecerán en la boleta, para que no pasen a través de una persona, y quienes verdaderamente van a seleccionar será el pueblo de México en el proceso de votación. Mientras que Laura Ballesteros sostiene que Morena es el gran elector del Poder Judicial y no el pueblo, y que la elección de candidatos para integrar el nuevo Poder Judicial es una farsa a través de una votación simulada de nombres que ya fueron preseleccionados por Morena. Carolina menciona que a Morena no le interesa mejorar la justicia, lo que prácticamente les interesa es apropiarse del poder, precisando que ya tienen el poder ejecutivo y legislativo, por lo que ahora van por el Poder Judicial. El día de mañana se va a realizar el proceso de insaculación, que es un proceso que existe antes de que Morena siquiera fuera partido, un proceso que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un proceso que propuso el propio PRI cuando tenían esas grandes mayorías en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para elegir magistrados, jueces. No vamos a elegir magistrados y ni jueces siquiera a través candidatos. de tómbola, es un proceso previo a la selección de las candidaturas que van a aparecer en la boleta. Solo del Poder Judicial no van todos, ¿verdad? Todos. A ver, ¿qué pasa? Y hay que ser súper claros con esta explicación. Cuando los aspirantes a candidatos de magistrados, jueces o ministros ya cumplieron todos los elementos formales, es decir, cuentan con las credenciales, cuentan con su licenciatura, cuentan con sus especialidades, cuentan con la calificación. El primer paso, ¿no? El primer paso, cuando ya cuentan con todos los requisitos formales de idoneidad, de elegibilidad, se pasó a una segunda etapa de entrevista y de revisión más cualitativa que formal. Y entonces, una vez que cuentan con todos estos requisitos, quedan más candidatos de los que pueden aparecer en boleta. ¿Cómo se selecciona entonces cuáles serían los candidatos que aparezcan en boleta? A través de tómbola, para que no pase a través de una persona. Bueno. Y entonces estos candidatos, no vuelva a ser como antes, se la deban a un senador de la República, a un diputado federal, a un integrante del gabinete del gobierno. No, a ver. Sí. La lista que va en la tómbola la hicieron ustedes. No, de hecho no. Dejen que les doy un dato. Fíjense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Comité de Evaluación del Poder Judicial, tuvo que haber mandado 90 nombres. 90 nombres. ¿Quién eligió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser ministros? Y no mandó 90 nombres. Ahora en este momento les voy a decir cuántos mandó. Mandó 25. Uh-huh. O sea que esos ya van directo a boleta. Ver, Azucena, es plan con maña, Norma Piña. Ya no hay insaculación. El Poder Judicial es el único que estaba haciendo su tarea. No. Cortaron las cabezas de todos y mandaron 25 nombres. Y entonces del Comité de Evaluación de la Suprema Corte de Justicia ya no va a haber proceso de insaculación. Y entonces Marisela Morales, que fue Procuradora General de la República en el gobierno de Felipe Calderón, pasa directo a boleta. Ese fue el plan con maña antes de entrar en el desacato claro de Norma Piña, de mandar directo menos nombres de los que necesitas para que no hubiese insaculación. ¿Tan cierta una cosa como la otra, Laura? Yo no, o sea, desconozco este caso de Norma Piña, no sé si ella agarró una lista y escribió los nombres, jamás me atrevería a decir eso. Morales. Pero sí te diría que por supuesto que la farsa con la que se ha montado la toma del Poder Judicial por parte de un partido político está convirtiendo a Morena en el gran elector del Poder Judicial. Eso es lo que está sucediendo. Y esa farsa, en una votación simulada para la población, va a costar más de 10,000 millones de pesos en 8 cuartillas de nombres que ya fueron preseleccionados por Morena. Cuando tú vayas a la boleta, lo que vas a ir a votar es gente que ya ellos pues seleccionaron, ¿no? O sea, esa listita que se va a meter ahí ya la calificaron, ya vieron cada comité a quién le debe legislativo, ejecutivo, judicial hizo las entrevistas y ahí se determinó quiénes pasaban y quiénes no. Esa es una preselección humana. Claro, y ahora están jugando a ver a quién hace más trampa. Que no la hizo.
no que la hizo. Bueno, hizo una barrida, digamos, a principios de año y dejó 1,050. Y lo único que va a hacer el lo que a nosotros, Laura, lo único que para nosotros es importante como movimiento ciudadano, más allá de quién está robando más, como siempre se están acusando de esto, es la justicia. Este proceso, esta toma agresiva del Poder Judicial por parte de Morena, no le va a traer a la gente más justicia, ni a las madres buscadoras, ni a los niños y a los jóvenes víctimas, ni a los feminicidios, ni a nadie que en este país, ahora las personas migrantes, por ejemplo, esté buscando reparación del daño y justicia. Esa va a ser la tragedia de este país, un país que no tenía justicia, que ustedes tuvieron en sus manos como Morena hacerlo, equivocaron el camino y lo que prefirieron es hacerse de más poder. A ver, Carolina, querías decir algo. Simplemente respecto de esto del Poder Judicial, es el único que estaba haciendo su tarea de hacer exámenes realmente, para que sean realmente técnicos avalados, técnicos capacitados. Es el único, por eso tuvo menos. O sea, tú no puedes, claro, Morena inscribió miles, acuérdense lo que pasó de un día para otro en unas horas. Esto está viciado de origen, Azucena. Y evidentemente, como dice Laura, pues no les interesa mejorar la justicia. Lo que les interesa es apropiarse de un poder. Eso es, por eso no les importa el proceso, haya sido como haya sido, porque lo que quieren es adueñarse de los tres poderes. Ya tienen el Ejecutivo, el Legislativo y hoy van por el Judicial. ¿En qué país se eligen los candidatos al Poder Judicial por tómbola? Vamos a... bueno, es un proceso de insaculación que seguramente exista en... Bueno, tómbola para nosotros los ciudadanos es como la Lotería Nacional, ¿no? Con... pero además dijo una palabra, Andrea, al azar. Oye, es ¿cómo el vas a elegir al azar a los magistrados? No vas a elegir a los jueces? magistrados, a los jueces y ministros por azar. Lo que vas a seleccionar es quiénes pasan a la boleta. ¿Quién sí va a seleccionar a los jueces, magistrados y ministros? En esta forma. Va a ser el pueblo de México. No va a ser el pueblo de México, Andrea, es falso. A ver, Carolina, mira, muy sencillo el ejemplo sobre el proceso de insaculación que vamos a vivir el día de mañana, supliendo el clarísimo desacato en el que están incurriendo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes conformaban el comité de evaluación. ¿Qué pasa? Imagínense que todas aquí somos abogadas, licenciadas en Derecho y tenemos una maestría en Derecho Fiscal, si quieres, todas. Carolina, Laura, Azucena, Andrea, todas. Okay. Y todas tenemos 9.5 en nuestra licenciatura y 9.5 en nuestra maestría, más o menos los mismos años de experiencia. A lo mejor en algún momento formamos parte del Poder Judicial, empezamos siendo meritorias, luego empezamos a ser escribientes, luego fuimos secretarias proyectistas de acuerdos. Una carrera judicial. Bueno, supongamos que traemos más o menos la misma experiencia o carrera judicial, la misma formación, y a las 4 nos va muy bien, porque somos mujeres preparadas, en una entrevista. ¿Qué pasa? Sucede que a la boleta solamente pueden llegar 2 de nosotras. Y si conoces a alguien del comité legislativo, pues vas a elegir a las amigas. Bueno, para eso existe el proceso de insaculación, para que no dependa de un integrante del comité. Entonces, meten el nombre de Carolina, Laura, Azucena, Andrea en un... No somos afines, vamos a decir, al comité, Andrea y Azucena no son afines, y si tenemos las mismas condiciones de preparación, el comité va a elegir a Laura y a Carolina. Y ahí ya hay 2 personas que representan el mismo movimiento. No, porque todas pasamos y el día de la elección, para eso es la insaculación. Gana el que lleve más acarreados. El día de la elección va a ganar el que lleve más acarreados. O sea, ese es el que va a ganar, porque la gente ni se entera quién va a votar. Ejemplo de Andrea. Lo que pasa es que el PRI piensa que todos son de su condición y si agarramos para votar, ganamos con 36 millones de votos. Vamos a desarrollar y para cerrar este ejemplo que da Andrea. Todas estamos preparadas, todas tenemos buen promedio, todas misma estamos carrera, listas. Nos fue bien en la entrevista. Ok, y alguien tiene que elegir 2 de las 4. Me voy a ir en un paso antes del proceso para estar en la lista. Este ejemplo que estás poniendo, Andrea, sobre estas mujeres preparadas que rompieron techos de cristal, que crecieron en la cultura del esfuerzo en el Poder Judicial, las trabajadoras de justicia de nuestro país, ellas... Ustedes les truncaron su proyecto de vida con esta toma agresiva del Poder Judicial. No son trabajadoras, fíjate, son las que estaban en las 12,000 trabajadores de confianza del Poder Judicial, el 80% son mujeres, van a ser las primeras en salir con esta toma agresiva que ellos están haciendo. 80% son mujeres, te iba a decir, ¿por qué, Andrea? Porque no las basifican, porque claro que el Poder Judicial tiene un montón de injusticias, por eso requería de una reforma. Viene la propia reforma. Todas se las hicieron renunciar, van a cambiar las juezas. Hay que saber lo que votamos. Fíjate lo que me decían muchas mujeres. Hay que saber lo que votamos. Ya no pueden a esta farsa, ¿no? Entonces, y fíjate lo que muchas... No. Una cosa son las trabajadoras del Poder Judicial y otra cosa son juezas, magistradas, ministras. Son cosas completamente diferentes. No, porque los derechos de las trabajadoras están resguardados en el transitorio de la propia reforma que tú rechazaste, que votaste en contra, que Caro rechazó, que votó en contra y que yo aprobé y leí y estudié. Perdón, pero la conozco. Para proteger los derechos fue propuesto por Movimiento Ciudadano y fue incluido al final en la votación. Independientemente de lo que pero no se ha especificado en el fondo. Bueno,
Bueno, pero nada más quiero terminar. Por favor. El fondo sigue en pleito, ¿eh? Ahí se están quejando los trabajadores porque ustedes se quieren apropiar del fondo y le redujeron 60% el presupuesto al Poder Judicial, de los altos que el mandos. 80% se va a los sueldos de las personas. Entonces, que no mienta. Pero bueno, a ver, lo que te quiero decir es, les truncaron su proyecto de vida, les truncaron su carrera, mujeres que rompieron el techo de cristal, trabajadoras de la justicia del país por esta agresiva toma y por esta simulación. Y muchas de ellas lo que me han dicho es, fíjate, incluso tomamos la decisión, Laura, en algún momento de tener nuestra carrera por encima de una pareja, o sea, estas decisiones que tomas y ahora se van a quedar sin nada. Cerramos, iniciamos el cierre. Carolina Villano, adelante. Mira, todo es una farsa, esto del Poder Judicial. Para empezar, los jueces, los magistrados, no tienen que ser populares, tienen que ser personas preparadas técnicamente en lo que van a juzgar. No tienen por qué, imagínate que tengan que dictar resoluciones para caerle bien a la gente. ¿Qué los hace más populares para su elección, para su reelección? Eso rompe completamente con la esencia de un juzgador, que es su autonomía y su independencia. No tiene que ver como nosotros los diputados o los senadores, que estamos representando a una entidad o representando a un distrito. Eso no es correcto, está mal de origen. Así es que las explicaciones que nos den no tienen sentido. Y sí, yo empecé una carrera judicial y te puedo decir que he conocido a mucha gente que dice, yo no quiero ser candidata, no sé hacer campañas, no tengo dinero, o sea, no sé cómo hacerlo. Yo sé hacer carrera judicial, sé estudiar y sé aplicar la justicia. Ese es el tema, Azucena. Lo que hoy estamos viendo es una verdadera injusticia contra los propios que tienen carrera judicial, que a eso sí nos debimos de haber abocado, a hacer una carrera judicial estricta, fuerte, seria, transparente. Pero, ¿cómo se garantizaba la autonomía y la independencia judicial si eran los senadores quienes elegían a las magistraturas y se las repartían cual botín político? Marco Cortés, exdirigente nacional del PAN y ahora próximamente coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Senado, se repartía con el gobernador del PRI de Coahuila las notarías, las magistraturas, los institutos de transparencia. Esa es la autonomía y la independencia que defiende el PRIAN. ¿Cuál es la autonomía y la independencia que defendemos nosotros? Autonomía de los corruptos, independencia de los partidos y de los botinos políticos, y que sea el pueblo de México quien elija de forma democrática, directa, libre, soberana, en un voto secreto, quiénes serán sus juzgadores. No tienen que ser las personas más populares del mundo, pero cuando menos que no anden liberando delincuentes por la vía de amparo. Tan sencillo como eso, y que sepan explicar sus sentencias, que no todo sea el soborno que les dieron para absolver a un delincuente o para condenar a un chivo expiatorio, sino que sea de verdad una sentencia fundamentada en los valores universales de justicia. El pueblo de México es muy inteligente para saber distinguir el bien del mal, y yo creo que estará en las mejores manos, mejores por lo menos que los botines políticos que se repartían los del PRIAN antes. Yo encuentro eso suena muy bonito lo que dice la senadora Andrea, pero en realidad en la práctica es otra cosa. Morena es el gran elector hoy del Poder Judicial, no es el pueblo. Las listas que llegarán a las casillas con un costo de más de 10,000 millones de pesos a esa elección va a ser preseleccionado por las 4 o 5 personas que toman decisiones en Morena, y la gente, quien le firme sus sentencias, van a ser militantes de Morena. Desgraciadamente para la justicia del país no se va a arreglar lo que la vieja política hizo mal. Ellos, como Morena, prometieron arreglarlo y no lo están haciendo. Y te diría una última cosa, y me parece de verdad muy disonante, pues, que por un lado digan que los jueces ya no van a estar liberando criminales, etcétera, y por el otro lado el gobierno defienda no atrapar narcotraficantes para no romper la paz o el equilibrio de las bandas del crimen organizado. Me parece que hay que ser congruentes, y Movimiento Ciudadano ha puesto siempre una propuesta de alternativa en la mesa para la reforma judicial, que tiene que ver con la reforma absoluta de los ministerios públicos, de las fiscalías y el financiamiento a la policía civil y no militar.